Bueno, dejemos esos puntos y vamos a cosas más serias, porque hay varios falseamientos históricos que ellos mismos han hecho. Disociar a Aarón de sus primeros guías espirituales, de las primeras asambleas del grupo apostólico de la fe en Cristo Jesús, de la IS, pero todo va a recaer para apuntalar esta falsa doctrina, que son apóstoles de Dios sin mediación humana, que nadie les enseña a ellos, que Aarón casi cayó del cielo y que Samuel nació muerto, por eso ya venía predestinado. Pero lo peor de todo, hermanos, es que terminan diciéndote, engañándote, que no hay sucesión apostólica con los Joaquines. Miren, la Iglesia Católica lleva 260 y tantos papas, 264. Dice la Iglesia Católica que los obispos son los herederos del Papa y que entre ellos recae el poder cuando hacen un sínodo y eligen al nuevo Papa. Pero que ellos no, que no por hombres, no de hombres. Pero mira, la lógica te dice todo lo contrario. La Biblia, por ejemplo, dice de Jacobo, dice que Herodes mató a algunos de la iglesia, prendió a Jacobo y le mató, y como vio que había agradado a los judíos, también quiso matar a Pedro. Pero cuando matan a Jacobo, quedan los demás apóstoles ahí, y no se acaba el apostolado, porque Pedro no le había dado el apostolado a Jacobo. Juan no le había dado el apostolado a Jacobo, y cuando muere Jacobo, asesinado por Herodes, no hay ningún problema, porque era Jesucristo el que le había dado el apostolado. Hablando de la familia Joaquín, a ver, te voy a poner un ejercicio visual. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos a Nazón, este de aquí. ¿Cuándo empezó a ser apóstol? Cuando se murió Samuel. ¿Y Samuel cuándo empezó a ser apóstol? Cuando se murió Eusebio. Si quitamos a Samuel, ¿qué sería del apostolado de Nazón? Número uno, no existiría porque es su papá. Si no existiera Samuel, no existiera tampoco Nazón, porque obviamente, mire qué matemática tan profunda, no existiera Nazón. Pero vamos a decir que si su papá no se hubiera autoproclamado apóstol y no muere, porque son dos condiciones para que Nazón pueda ser apóstol. Número uno, que su papá sea apóstol, y número dos, que muera. ¿Por qué si este señor Nazón, ya con experiencia y habiendo sido pastor de varias iglesias, mientras vivía, por qué no puede ser apóstol? Porque se tiene que esperar a que se muera su papito. Y también su papito se tuvo que esperar a que se muriera su papayito. Y entonces tenemos un apostolado que depende de otro. Aquí están mencionando a Abraham, Isaac y Jacob. Sí, pero aquel es un patriarcado. Patriarcado, no un apostolado. En el apostolado de la Biblia, ningún apóstol se espera que se muera otro para subir. Y ningún apóstol nombra a su hijo apóstol. Claro que los de la luz del mundo dicen, el Señor puso primeramente apóstoles, pero se les olvida la S. Se les olvida la S, mientras que estos tres, ninguno de estos dos puede ser apóstol, sino hasta que se muera el anterior. En la Biblia tenemos apóstoles, es decir, varios apóstoles,
levantados directamente por nuestro Señor Jesucristo, sin depender el uno del otro, de forma consanguínea o de forma político-religiosa, nada de eso. Pero si te quito a este del medio, este no existe. Y si te quito al primero, este tampoco existe. Y el primero, bueno, el primero se autonombró, por supuesto, ¿no? Con una historia, con una serie de visiones que le han hecho creer a la gente. Bueno, es un razonamiento sencillísimo, pero ahora vamos a su propia historia. Y aquí quiero ser un poquito solemne porque estamos hablando del fallecimiento de Eusebio Joaquín. Yo sé que hay gente que tiene respeto por esta familia. Bueno, está bien, pero yo les invito a que vean lo que han escrito sus propios líderes. Vamos a ir de Berea hacia atrás, y en este caso, en este punto de la sucesión, no vamos a poder llegar a Chávez Herrera, porque Chávez Herrera termina su relato en el autobautismo de Aarón. Bueno, entonces empezamos con Berea. Vamos a ver cuál es la historia oficial final. En la página 142 te leo la despedida. Días antes del desenlace, el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría. Su rostro dibujaba una leve sonrisa que reflejaba la paz que emergía de su alma. Confinado aún en su lecho, sentía un extraño vigor. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes: la iglesia, la esposa de Cristo. Esto te lo voy a poner en pantalla porque son las palabras de un moribundo que seguramente toda la iglesia LLDM que escuchan estos videos se van a conmover, porque es el libro oficial, son las palabras del primer apóstol de la restauración, muy respetable para ellos, y es importante que aquí, es tan respetable esta cuestión, porque trata de un moribundo, de un insigne personaje para ellos, pero precisamente por eso el engaño es más escandaloso, más vil, más bajo. Y lo siento por mostrarte la verdad, pero esta es la verdad de tu propia cúpula. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes: la iglesia, la esposa de Cristo. Te lo ponen entre puntos suspensivos, como denotando lo trágico del momento y de la frase, ¿no? Imagínate tú a Aarón Joaquín en el lecho de muerte. La iglesia, la esposa de Cristo. Las hermanas no insistían sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió, pero la apretó entre sus manos. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud. Ese día el apóstol de Jesucristo proyectaba la fuerza de su misión. Con actitud sencilla y solemne, los hermanos le importaban más que su propia salud. Solicitó la presencia del único hijo que le faltaba ver, el hermano Samuel, quien estaba como encargado en la iglesia de Tepic. Le comunicaron que su padre lo requería. La noticia lo predispuso. Quiso hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara. Deseaba con vehemencia llegar rápidamente y encontrarlo con vida. Le apremiaba a compartir con él sus recuerdos, los momentos cálidos como hijo y creyente.
Todas las reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre, se agolparon en su mente. Las repasó una a una, las compartió emocionado consigo mismo. Sus lágrimas nublaron sus ojos durante largos tramos de la carretera. Se repuso confiado en la esperanza, la paz que ofrece Dios. Llegó apresuradamente. Sus ojos inquietos examinaron la figura de su padre con singular nerviosismo. Lo encontró tranquilo, su cabello un poco en desorden. Daba a su rostro un aspecto distinto. Al ver a su hijo, el siervo de Dios pareció recuperarse. Pasaron algunos instantes, no articuló palabra alguna. El siervo del Señor observó a su joven hijo con infinita ternura. Levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ambos lloraron intensamente. Atención, fíjate la frase siguiente. Eran padre e hijo, el más puro sentimiento familiar. Se abrazaron. Fíjate la expresión. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios, en su secreto, tenía reservada para el apóstol Samuel Joaquín. De haberlo sabido antes, si hubiesen quizá repartido el difícil trabajo. Sin embargo, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios Samuel, Joaquín Flores, y el inicio de su ministerio. Sin hablar más, el siervo de Dios, el apóstol Aarón Joaquín, con una profunda emoción le entregó un gran tesoro, su Biblia. Bueno, yo quiero que notes el encuentro impactante de padre e hijo, entre padre e hijo, pero lo que dice el autor, el apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto, fíjate cómo te lo pone como algo secreto, y aquí lo voy a revelar, más bien lo voy a subrayar, la palabra secreto, o sea, no lo sabía Aarón, no lo sabía, si no lo sabía Aarón, pues menos lo sabía Samuel, porque era un secreto en Dios. El ministerio o el apostolado de Samuel tenía reservada para el apóstol Samuel Joaquín. Ahora dice, de haberlo sabido antes, se hubiesen quizá repartido el difícil trabajo, es decir, tú eres apóstol, yo también, pero como no lo sabía ni el uno ni el otro, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios Samuel Joaquín Flores, y el inicio de su ministerio, por supuesto, se refiere al ministerio apostólico, ¿no? Porque pastor ya era. Bueno, lamento decepcionarte, hermano de la luz del mundo, pero te han engañado. Te han engañado entre palabras y relatos floridos, que por supuesto estamos hablando del deceso de un papá, de la despedida de un papá, y pues hay que hablar con respeto en esa parte, pero te han engañado. Mira lo que escribía René Rentería, y por supuesto que este libro de Berea que te acabo de leer salió de este, y este a su vez salió de Chávez Herrera, pero vamos a la primera frase, en la página 276, bueno, antes de la página 276, en el índice de este libro, en la página 12, ya lo he mostrado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a mostrar. Página 12 del libro de René Rentería, La luz del mundo.
Iglesia de la Luz del Mundo AR, primera edición, 5,000 ejemplares, agosto del 97, ahí está el ICBN. En el índice te pone el final de una vida y luego la sucesión. Pero claro, ahora Montemayor y todos los de la Luz del Mundo dicen que no hay sucesión, no hay mediación de hombres, no es como en la Iglesia Católica, que allá los hombres escogen, los hombres designan, aquí es Dios, que no es sucesión, sino es la elección, etcétera, etcétera. Pero dijo el Señor, de tu propia boca te juzgo. Página 276. La sucesión. Días antes del desenlace, una mañana el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría. Su rostro estaba iluminado, una leve sonrisa dibujaba la síntesis de paz que se ejercía en su alma. Reducido en su lecho, tenía un extraño vigor. Fíjate que es idéntico a lo que dice Berea, porque de aquí lo tomaron. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes. Pon atención a la frase. La iglesia, 3 puntos. La iglesia, la esposa de Cristo. ¿Podrá dirigir mi hijo Samuel? ¿Podrá dirigir? Qué pena, ¿eh? Qué pena que en Berea te hayan engañado, porque ya la redacción de Berea es para ocultar la sucesión. Estamos en un tiempo moderno donde ya aceptaron a Samuel a regañadientes, aunque hubo disidencia y ahora ya es apóstol y ahora hay que enseñar que su papá no le dejó nada, que no fue sucesión. Yo te invito a que busques en el índice del nuevo libro y ya no vas a encontrar que el capítulo se llama La sucesión. ¿Por qué? Porque no conviene a sus intereses, porque no conviene a sus nuevas doctrinas. Y ahí te va otra vez la frase cortada. La iglesia, la esposa de Cristo. Ya no te habla de ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? Sino la iglesia, la esposa de Cristo. Las hermanas no insistían sobre el particular. Esto ya es Berea, historia moderna. Sí, la sucesión familiar, exactamente, es una sucesión familiar. Vamos a la historia, René Rentería. La iglesia, la esposa de Cristo, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? Pues no, que nunca supo, pues, el apóstol. No, que eran ministerios diferentes. No, que era un secreto de Dios. No, que cada uno tenía su destino. Y si lo hubieran sabido, se hubieran repartido el apostolado. Mienten. Yo los acuso de mentirosos con las pruebas en las manos. La iglesia, la esposa de Cristo, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? ¿Podrá dirigir? Esta es la realidad. Escucharon claramente esas palabras, sin embargo no comprendieron el sentido de su trascendencia. Tampoco era prudente insistirle sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió. ¿Notas que la redacción es idéntica? Pero quitan lo que no conviene a sus intereses y ponen lo que ellos quieren. Pero la apretó entre sus manos, dice. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud. Ese día estaba con esa compleja individualidad que proyectaba la fuerza de su investidura, con esa actitud sencilla, solemne, imponente.
Solicitó con particular interés la presencia del hermano Samuel. Su hijo le urgía. A ver, déjenme ver si puedo quitar los mensajes. Dice, el hermano Samuel estaba encargado en Tepic atendiendo algunos asuntos. Con propiedad le comunicaron que su padre lo requería, sin embargo la noticia lo predispuso. Pensó lo peor. Cuánta velocidad le aplicó a la camioneta para hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara. Él conduciendo quería volar, deseaba con vehemencia encontrarlo con vida. Le urgía decirle muchas cosas, disfrutar con él en un suspiro todos esos gratos recuerdos, los momentos cálidos, como su hijo y como creyente. Sus reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre se agolparon en su mente, las repasó una y otra vez. Las compartió emocionadamente consigo mismo, sus lágrimas nublaron muchos tramos de la carretera, se repuso, confió en Dios. Todo esto ya lo quitaron de Berea, mira el encuentro que tiene con él. Y esto es un crimen, esto es para engañar a la gente. En una desusada atmósfera, el desmejorado enfermo al ver a su hijo pareció recuperarse de repente como si su presencia fuera el catalizador de su preocupación. Pasaron algunos instantes, no articuló palabra alguna. El siervo del Señor observó a su joven hijo, apenas 27 años. Lo vio con infinita ternura, se quedaron solos. Empezó a hablar, pausada, pero firmemente. René Rentería te va a decir ahora las palabras del apóstol de la restauración, algo muy respetable porque es el apóstol, pues. Muy respetable para que te lo hayan quitado en el libro nuevo ya maquillado de Berea. O mintió el apóstol o mienten estos mentirosos que hicieron el nuevo libro. Hijo, tuve una hermosa visión. Claro que esta visión ya no la vas a encontrar en el libro de Berea. Dios habló conmigo, me dijo, Aarón, tu tiempo es cumplido. Es hora de reunirte con los santos. Yo le dije, Señor, ¿y tu pueblo? ¿Qué será de este enorme pueblo del que soy responsable? ¿Quién lo conducirá hasta ti? Y él respondió, no temas, que yo ya lo he escogido. Pues no que no sabía el apóstol, pues. No que no sabía nada, no que era un secreto en Dios. Y que si lo hubiera sabido, le hubiera repartido el apostolado desde antes. Es que en los tiempos de René Rentería querían legitimar a Samuel, pero fue muy torpe la forma, porque claramente es una sucesión, es una dinastía. Después inventaron la doctrina de la elección sin mediación de hombres y se vieron obligados a falsear las palabras mismas del apóstol, de su apóstol de la disque restauración. Aquí Dios ya le está diciendo a él, no temas, que yo ya lo he escogido, en él cumpliré mi promesa como lo hice contigo. Y esta será la prueba de que lo he enviado, yo estaré con él. ¿Quién es, Señor? Pregunté. El hermano Aarón. En el clímax de la emoción, ahogó sus palabras en un llanto incontenible hasta ser ininteligibles. En desesperada angustia quería controlarse para transmitirle claramente la visión singular. El hermano Samuel bajó su cabeza y la puso en el regazo de su padre. Temblaba, presentía algo divino. Intuía el momento celestial. Las manos de su padre buscaron su rostro y lo apretó contra sí mismo. El momento fue intenso.
cálido. No, si le sobraba verbo a este René Rentería, no. Hubo un breve silencio. El hermano Aarón, recuperado un poco del emotivo instante, sin apartar las manos de la cabeza de su hijo, fíjate cómo le impone las manos, y le continuó diciendo, y Dios me dijo, yo lo manifestaré a mi pueblo. Yo quiero que veas esta parte, porque uno de los ministros de la cúpula, en un video que ahorita te voy a mostrar, no sé si de forma muy torpe, retoma esta parte de la visión que omitieron en el libro de Berea. O sea, es decir, él cita a René Rentería, un libro ya obsoleto para ellos, y no es que sea torpe, yo creo que ellos dicen, estos ni cuenta se van a dar, todos nos creen. Y curiosamente, recita estas palabras, supuestamente que es una visión del apóstol de la restauración que estaba agonizando, pero que ahora ya no la aceptan. Yo lo manifestaré a mi pueblo y declararé mi decisión en los ancianos, en los jóvenes y en los niños. Y ellos dirán que es mi siervo, porque yo lo he escogido. Esto es una clara contradicción de que el apóstol no sabía nada, ni Samuel tampoco. Increíble, ¿no? Ya me hizo llorar, dice. Bueno, es que está impactante. El hermano Samuel se estremeció y en el impacto dos sentimientos angustiaron su alma. La profunda y dolorosa ausencia de su padre y sintió la nueva responsabilidad, tremenda, gigantesca, enorme, colosal. Ahí le están dando el hueso, pues, ahí le están pasando el apostolado, supuestamente por una visión, pero en la Biblia no vas a encontrar que Pedro se estaba muriendo y le dijo a su hijito lindo, dice Dios que ahora sigues tú, ahí te dejo todo, te dejo mi Biblia, porque en la Biblia nunca hubo una sucesión de apóstoles y tampoco un solo apóstol en función. Es un cuento chino lo de los Joaquines. El hermano Samuel se ahogó en llanto y en un profundo abrazo se volcó toda la intensidad del momento. Y al estrecharse era como si el apóstol le entregara su corazón, o sea, cuando lo abrazó, aquel le entrega su corazón, su fuerza, su vida misma. El hermano Samuel, receptivo, entendió el impulso. Era el anuncio de su elección y a la vez la despedida de su padre. ¿Cuándo se da cuenta Samuel que es apóstol? Cuando su papi se lo dice, cuando lo abraza. Está increíble el engaño, hermanos, increíble. Con dificultad el siervo del Señor levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ambos lloraron intensamente. Luego, con enorme confianza, su gran fe le dijo, no temas, hijo, Dios será en ti. Esfuérzate y sé valiente. Me da mucha pena leer esto porque esta mentira baja de decir, no, su papá no supo nada, ni el otro no le dio nada, sino que lo supo desde Veracruz, allá, era una visión cuando se le dijo que tú eras ese ángel, y después del velorio, después del funeral ahí, cuando uno dijo, no se ha apagado la lámpara, ahí fue cuando se le confirma el apostolado, pero su papá no le dio nada. Mienten. De su propia boca los juzgamos. Sin hablar más, el siervo del Señor, con una profunda emoción, le entregó un gran tesoro, su Biblia, la espada de sus grandes batallas, el objeto de sus triunfos. A partir de ese momento era suya
El hermano Samuel la recibió reverentemente y la apretó contra su pecho. Es más verosímil, es más creíble este relato que el que te pintan ahora en Berea, ¿no? Encerraba el universo de su fe y esperanza del apóstol que la había hecho propia en el tiempo de su vida. Inesperadamente su espíritu se replegó sobre sí mismo, lleno de asombro, de inquietud. Luego, la calma, la admirable paz como respuesta al impacto de ese momento indescriptible. En el hermano Samuel, la realidad de ese instante penetró hasta lo más profundo de su alma. Su fe y su esperanza se acrecentaron como nunca. Su joven vida asomaba a ese océano del mundo apostólico para vivir un nuevo ciclo de existencia, en el ciclo de la evangelización contemporánea. Y esta es una parte muy ridícula donde él se va transformando en apóstol por ese abrazo, por esa Biblia, poco a poquito. Se iniciaba la transformación de la vocación de su espíritu. Ese momento era la adecuación de sí mismo al nuevo impulso divino, lenta y pausadamente. Permaneció quieto. Se dibujó en su espíritu el perfil de la forma de su investidura, el fondo de su autoridad. Noten cómo él va entendiendo, bueno, ya me abrazó, ya me besó, me dijo que una visión, que yo soy, me dio su Biblia. Oiga, estoy sintiendo que me estoy convirtiendo en apóstol. Está pasando una metamorfosis en mí increíble. Y aquí estoy convirtiéndome en apóstol despacito. Estaba en el umbral de su destino para siempre. Desde siempre. Se abría ante él ese colosal mundo que lo esperaba, amplio y reiterativo. Presencia y sustancia, existencia y vigencia. Estos son verbos masones, estos son verbos rosacruces. René Rentería le pagaron una buena lana por hacer una novela, ¿no? Y la metamorfosis irreversible se adueñó de él mismo. Su juventud se perdió en el pasado para adquirir el rictus de la madurez del presente. Es decir, que el amigo madura en un minuto madura, ¿no? Tenía 27 años y se estaba transformando en apóstol. Su juventud se pierde y ahí adquiere el rictus de la madurez. Bueno, esto no es un apóstol, hermanos. Esto es un verbo novelesco que, claro, en el 97 servía para legitimar a Samuel. Todo esto lo quitaron de la versión de Berea. Ese presente que lo reclamaba para ser depositario de la fe y la esperanza que corresponden a los elegidos. En ese momento, eso fue todo. Dicen los españoles, pues ya está, dicen los españoles, ya está, ya es apóstol, pues ya se convirtió en apóstol. Eso fue todo. Todo fue en ese... ¡Wow! Dice el hermano ese. Sí, esto es increíble, ¿no? Todo fue en ese momento. Todo. Bueno, si tu fe está basado en esto, pues ten misericordia de ti mismo, porque esto lo han dicho tus líderes y luego te lo ocultaron. Sí, qué retórica. No, estaba pesado. Este hombre estaba pesado. No sé si vive todavía René Rentería, pero me gustaría hacerle una entrevista. El siervo del Señor ya no habló más. El crucial instante lo dejó exhausto. Cerró sus ojos. Quería descansar.
El hermano Samuel abandonó la habitación, era portador de un gran secreto. Mira, en Berea te dice, ese secreto solo lo conocía Dios. Ah, no, aquí Sammy ya es apóstol, ya se convirtió, pero no le dice a nadie. Pero claro que las hermanas se dieron cuenta, ¿no? Trascendente e intransferible. Esto de intransferible es una mentira porque después él se lo pasó a Nazón. Se refugió en el cuarto inmediato, cerró la puerta y se arrodilló apretando su Biblia entre sus manos. Su corazón latía con violencia, pero también con una emoción infinita. Cuán incapaz se sentía para acometer la nueva responsabilidad. Cuán pequeño para suplir la estatura del apóstol. Solo la promesa de Dios era su esperanza. Así postrado en un gesto de ruego, abrió sus ojos y con infinita humildad se entregó a Dios. Completamente, íntegramente, totalmente. Después de la noticia, el elegido se contactó con Dios. Sí, pues el elegido por su padre, ¿no? No, pues ya está. Eso fue todo, ya está. Diría la hermana Felisa, pues ya está. Con el Dios de su padre. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Eran deslices de humildad, por supuesto, ¿no? Permaneció en ese diálogo, reconoció que era la voluntad de Dios. Y ahí le vamos a parar aquí con René Rentería para volver a la historia oficial. Y cómo con una tijera te ocultaron la sucesión y la gente de la luz del mundo, muy devotos a su nuevo apóstol, y que no por hombres ni de hombres, y se burlan de la sucesión apostólica de la Iglesia Católica con sus 264 papas. Pues la verdad es que los Joaquines se han pasado el hueso religioso, y por más solemne que te lo quieran poner, es una sucesión, es una todo queda en familia, pues, en pocas palabras, ¿no? Fíjese bien, todo eso que te leí, te lo quitaron la iglesia, la esposa de Cristo, la parte donde dice, mi hijo Samuel podrá dirigir, ya no te lo ponen. Llega, pero ya no le transfiere el apostolado. Y puse en rojo la mentira de Berea. Eran padre e hijo, el más puro sentimiento familiar, se abrazaron. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto. Fíjese, hermanos, ya poner a Dios, poner a visiones de Dios y que Dios me dijo y que siempre no. Ahora dice mi mamá que siempre no. Esto es mentir, esto es engañar, esto es muy bajo. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto tenía reservada para el apóstol Samuel. De haberlo sabido antes, se hubiesen quizá repartido el difícil trabajo. Sin embargo, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios, Samuel Joaquín Flores, y el inicio de su ministerio. Hasta que, según Berea, ya dice el deceso, Aarón se muere sin saber quién es el apóstol, sin saber que Dios lo iba a manifestar en el siguiente culto. Aarón se muere, él no sabe nada, él terminó su carrera, porque en la nueva doctrina tiene que ser Jesucristo directamente. El que le debió haber hablado a Aarón, a Samuel, se debió haber aparecido como a Pablo para decirse apóstol. Pero entonces arrancaron la hoja de René Rentería. Pero lo peor de todo es que Dios me habló, Dios me dijo, y aquí, no, Dios lo tenía en secreto, esta gente miente en el nombre de Dios.
Debes de abrir los ojos, hermano y amigo que me escuchas. Debes de entender que te han engañado. Debes de entender que estás enfrente de una farsa, de una historieta. Aquí subrayé varias partes. Ya te habla de la manifestación apostólica, que su papá no le dio nada, sino que la lámpara de Israel es otra nueva historieta, que seguro que sí pasó algo así, porque no pueden estar diciendo algo que la iglesia miró, pero es que todo lo adecuaron, ¿no? Al decir que su papá no había hablado con él. Página 146, los hermanos levantaron su mano en señal de apoyo al hermano Samuel como confirmación de la manifestación divina que la iglesia sintió sobre la elección de un auténtico siervo de Dios. Ahora se encontraba ante la confirmación divina de su elección, ante su ministerio, ante la iglesia que le reconocía. Sí, pues yo también puedo decir, soy Tarzán o soy Hitler, ¿no? El asunto es de que si un grupo me la cree, pues yo voy a ser Hitler para ellos. Ante la iglesia que le reconocía en su corazón como auténtico apóstol de Jesucristo. No hubo duda ni incredulidad, el reconocimiento colectivo fue la obra de Dios. Bueno, este no es un apostolado, esta es una sucesión de una iglesia desamparada que necesita un líder. No confunda usted las papas con los camotes. El hermano Samuel sintió el sello de Dios en el corazón de la iglesia. Su universo espiritual se encerraba en la obediencia al mandato de Dios, que tiempo atrás le había revelado su llamamiento en Veracruz. Aquí hay una gran contradicción, porque según ya le habían revelado su llamamiento en Veracruz, cuando una página, 2 páginas anteriores, compárese con la página 143, acaban de decir que él no sabía ni papa de su llamamiento, ni Aarón lo sabía, ni él lo sabía, pero aquí, 2 páginas adelante, ya en Veracruz siempre sí. Ahora dice mi mamá que siempre sí, ya me habían revelado el llamamiento desde Veracruz. Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Ayer subí un video donde presento evidencia de un audio de Samuel Joaquín, el segundo apóstol de la secta de la Luz del Mundo, donde él declaró explícitamente que su elección fue por un apóstol, y ese apóstol fue su padre, Aarón Joaquín. Bueno, sí dice que Dios habló por medio de Aarón, pero que fue Aarón que lo eligió. Dice que los apóstoles pueden elegir, y que hay diferentes tipos de elegir según él. Ustedes van a escuchar el audio donde él enseña esto, Samuel Joaquín, pero que los apóstoles pueden elegir. Y aquí está hablando de la elección del apóstol que va a ser después de Aarón Joaquín, porque Aarón Joaquín se estaba muriendo ya. Samuel habla de la historia, que se había salido del pueblo y que recibió una llamada que su papá estaba muy grave, que viniera muy rápido, y que se subió a una camioneta, iba muy rápido para ver a su papá. Llegó, su papá estaba ya a punto de morir, dijo gloria a Dios, y que después, que él sintió que él iba a ser el siguiente que iba a dirigir a la iglesia. Y luego habla de cómo tenía mucho miedo, que no estaba seguro, que qué tal si se burlan, qué tal si se alivia el Señor mañana. Y bueno, al fin murió el Señor. Pero la cosa es que después en este audio, Samuel Joaquín dice que él fue elegido por un apóstol, y ese apóstol es Aarón Joaquín. Es lo que él está diciendo, y él lo dijo aquí claramente. Y dijo que Dios puede elegir por medio de sus apóstoles. Y ustedes van a ver todo cuando Samuel Joaquín presenta textos para tratar de demostrar esto. Yo subí este video ayer por la razón que quería que ustedes miraran. Porque ustedes siempre dicen que Samuel Joaquín fue elegido por Dios directamente, no por los hombres. Pero aquí hay evidencia que fue elegido
a su elección por medio de los hombres, y que ese hombre, según ustedes, es un hombre de Dios. Y está hablando de la elección de un apostolado que iba a seguir después del apóstol que se murió. Y todos lo van a ver, aquí en este video que estoy subiendo ahorita lo van a ver. Bueno, algunas personas en mi video previo han dicho, no pusiste más contexto. No, lo cortaste. Bueno, aquí les puse 48 minutos de contexto, ¿ok? En verdad que está larguísimo y no tengo el tiempo para sentarme a escuchar todo esto, pero lo escuché varias veces. Para que no digan, diré, que solamente estoy partiendo pedazos. Bueno, y aquí en la pantalla, cada vez que pongan atención o pon atención, quiero que pongan atención porque aquí van a salir audio crítico y puntos críticos que quiero que vean para que se establezca que está hablando de Aarón Joaquín, porque a otros miembros de la Luz del Mundo han dicho que, bueno, no, sí, el apóstol que lo eligió fue Jesucristo. Y luego citan Hebreos 3.1, donde Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. Sí, eso dice Hebreos 3.1, pero ustedes no dicen eso. Y además, en ninguna parte en todo este audio dice que fue el apóstol Jesucristo que eligió a Samuel Joaquín. Si ustedes cuando escuchen todo el contexto van a ver que fue Aarón Joaquín, el padre de Nazón, el padre de Samuel, que lo eligió. Bueno, así vamos a refutar entonces que algunas objeciones que han levantado algunos miembros de la Luz del Mundo. Bueno, nuevamente una objeción era que aquí el apóstol que eligió a Samuel Joaquín era el apóstol Jesucristo. Ahí en ningún lugar dice que el apóstol Jesucristo fue el que lo eligió. Al contrario, Samuel Joaquín está diciendo que fue su padre, el previo apóstol, el que lo eligió. Y que él lo sintió en su corazón. Y las personas también lo sintieron. Ustedes siempre es por sentir. Así que ustedes van a ver todo este contexto. Van a ver que eso está refutado. El segundo punto es que no les di suficiente contexto. Aquí les di 48 minutos de este audio. Y tengo otros audios todavía. Pero esto está más que suficiente para que vean todo el contexto. Hasta escuché el estudio bíblico que da Samuel Joaquín en todo su contexto para que vean que yo no les estoy ocultando nada, no lo estoy torciendo. Claramente, ustedes van a ver que Samuel Joaquín dijo que el que lo eligió para la elección, para seguir, fue su padre Aarón Joaquín en todo este contexto. Ustedes van a ver, está muy claro y menciona personas como nombres como Francisco Méndez y Zamora y otras personas que son personas reales, porque también otra objeción ha sido que yo que monté este audio, que yo lo creé de nada. No, es una tontería. Ahí lo tienen, es Samuel Joaquín, menciona nombres de personas que conoce y ustedes van a ver que el que lo eligió fue Aarón Joaquín, el previo apóstol. Y lo que dice después, ya en los 90, ya es algo totalmente diferente. Así que Samuel Joaquín le cambió. Les está mintiendo, les mintió. No lo eligió Dios directamente. El que lo eligió fue su padre, Aarón Joaquín, para que se quede en la familia. Y esto es lo que dijo Samuel Joaquín, que su padre lo eligió. Bueno, cuando ustedes escuchen este video, quiero que ustedes vean la pantalla donde dice pon cuidado, pon atención, porque ahí es donde quiero que escuchen muy bien, porque van a ver cosas claves y van a ver que todo lo que yo les presenté en el video previo está en su contexto y también va a salir aquí, ¿ok? Ahora, para ustedes de la Luz del Mundo, consideren qué es lo que dicen ahora, cómo fue que Dios eligió a Samuel Joaquín y todas las cosas que se le dijeron, y consideren qué es lo que dijo originalmente. ¿Qué es lo que dijo originalmente? Que un apóstol lo eligió a él para su elección. Bueno, amigos, entonces con esto los dejo. Escuchen este audio, está larguísimo, casi van a durar más, posiblemente una hora. Pero ustedes crean el contexto, aquí están. Ojalá que ustedes ya no salgan con excusas, miembros de la Luz del Mundo. Véanlo y a ver si pueden darnos una razón por qué es que han ocultado que Samuel Joaquín dijo que su padre lo eligió para esta posición en la cual él tomó del apostolado del siguiente apóstol de la secta de la Luz del Mundo. Bueno, amigos, vamos a escuchar. Dios les bendiga. Todavía quería yo ir porque el Señor me había puesto al frente de mis hermanos de Tepic y yo le decía, voy a darles una vueltita, a estarme con ellos unos 8 o 10 días y luego me regreso para ver cómo sigues. Le hablaba a mi padre, hermanos, en cuanto a la carne de esa manera. Luego vengo a ver cómo sigues. Sí, ve. Y estando allá, hermanos, con mis hermanos de Tepic, hablando con ellos,
hermanos, llegó un hermano a avisarme, el siervo de Dios se ha puesto grave, y el siervo de Dios quiere que inmediatamente se vaya usted para aquel lugar. Cuando yo oí aquellas cosas, que estaba el siervo de Dios llamando a su hermano, en mi corazón empecé a sentir tristeza y grande dolor, y le dije, yo me voy inmediatamente. Dejé a mis niños y me vine corriendo, hermanos, con la camioneta a lo más que yo podía, y llegué con el apóstol de Dios. Lo vi sentado en su silla, acababan de presentarlo, y las palabras que él expresaba: solo espero a mi hijo para que Dios haga su voluntad. Llegué corriendo con él y lo vi, hermanos, y al verlo en aquel estado en el cual ya él creía que iba a partir, porque ya nomás estaba esperando a su hijo, corrí, hermanos, y no me dijo nada, solo oí la palabra que dijo: gloria a Dios. Yo corrí y le dije, nomás alcancé, hermanos, a decirle: ¿cómo estás? Y me postré delante de él, hermanos, con aquel amor, y empecé a llorar y a gemir en mi corazón. Y entonces llegó la bendición de Dios a mi corazón, de una manera que no la puedo explicar, de una manera que no la puedo, hermanos, todavía manifestar, pero no sé, en aquel momento yo pensé que sería por la gravedad de mi padre, yo pensé que sería por la gravedad, pero en aquel momento sentí en mi corazón y salieron mis palabras: Señor, te seré fiel hasta la muerte, defenderé tu doctrina a donde sea. Ya me imaginaba la separación del apóstol, y yo pensaba dentro de mi corazón: Señor, yo te prometo defender lo que tú has puesto en mis manos a costa de mi vida. Yo creía que lo que había puesto en mis manos era el conocimiento solamente, pero yo sentía algo en mi corazón, yo sentí algo en mi alma. Ahora lo entiendo, era la bendición de Dios que se cumplía, porque el apóstol estaba descargando en aquel momento ante Dios todo su trabajo, y el Señor lo estaba imponiendo en su hermano. Allí, hermano, sentí esa responsabilidad. No me dijo el apóstol: te vas a encargar de la iglesia. No me dijo él: ahí te encargo las almas. No me dijo en aquel momento y me puso su mano y me dijo: yo te confiero la autoridad de Dios. No, hermanos, porque no tuvimos ninguna plática, pero yo sentí en mi corazón. De allí, hermanos, salió su hermano, y desde entonces, con toda libertad, empezó a obrar conforme Dios le dictaba. ¿Cuál fue mi sorpresa? Parece que todos estaban, hermanos, sabiendo. Parece que todos eran por las palabras del apóstol: yo nomás espero a mi hijo para que Dios haga su voluntad. Al salir de aquel lugar, yo vi que todos estaban esperándome a mí. Bendito sea el Señor. Yo vi que de allí en adelante nadie se dirigió a nadie más, solamente a su hermano. Es que Dios había hecho comunión. Bendito sea el Señor. El apóstol había puesto de su dignidad en mí por la gracia del Señor. ¿Sabes cómo lo había puesto? Hablando con sus labios, diciendo a la gente: solo espero que venga mi hijo para que Dios haga su voluntad. Y ese espíritu tuvo comunión con mis hermanos. De ahí en adelante yo veía a ustedes mismos. Yo veía que cuando su hermano corría a la iglesia, las noticias que traía todos corrían. Yo veía que cuando salía todos lo rodeaban, y a cual más quería hacer. Había un problema en una iglesia y los hermanos recurrían a su hermano, y su hermano citara a aquel hermano de aquella iglesia y dijera: va a ser cambiado, estando todavía en vida del apóstol. ¿Por qué? Porque mi corazón así me impulsaba a hacerlo, porque el Señor ya me estaba dirigiendo por su gracia santa. Su hermano cayó estas cosas, su hermano las cayó, su hermano las detuvo, su hermano no quería platicarlas, porque yo decía: sin duda están fuera de la palabra de nuestro Dios. Y si esto que yo he sentido, sin duda está fuera de lo que es el Señor. Y estaba, hermano, su hermano pensando en esas cosas, y hermano las callaba y las ocultaba. Los hermanos decían: le obedecemos porque el cielo de Dios a él lo ungió, a él lo puso. Y su hermano callaba.
¿qué le hace, Señor? Yo le decía al Señor con sinceridad, a mí no me interesa, Señor, para mí es una honra solo que ellos me obedezcan en lo que tú ordenes para la gloria de tu santo nombre. No tenía necesidad, sabe el Señor, que no hacía mención absolutamente de nada, porque yo veía que todos estaban sujetos a su hermano. Pero cuando pasara estas cosas en la ciudad de Mexicali, yo le decía al Señor, Señor, y estas cosas, lo que tú me haces sentir en mi corazón, tú sabes que yo no quiero ser en contra de tu santa palabra, pero tampoco quiero que este hombre se aproveche, limitando esa autoridad a cierto límite que él cree y que él juzga para hacer lo que él quiere. Señor, ¿me vas a dejar? Yo les dije cómo le clamaba al Señor allí en mi lecho, hermanos, en la mañana, y vuelvo a repetir el texto que tu hermano abriera, el texto que tu hermano, hermanos, el Señor le diera en aquel instante, en aquel momento, fue, hermanos, un texto en el cual el Señor se manifestaba diciendo de la autoridad que Eliseo recibiera de Elías. Yo empecé a pensar, ¿y por qué el Señor está hablando de estas cosas? Sin saber estas cosas, empecé, hermanos, a ver en esta situación. Y dice la palabra del Señor que Elías le decía a Eliseo, pues yo voy a ser separado de ti, pero antes de que yo esté separado de ti, tú pídeme. ¿Qué gracia quieres que yo te, qué cosa? ¿Qué gracia quieres que yo te dé? O que yo te haga. Y una vez que yo te la haga, si tú me ves que yo haciendo, entonces será concedida estas cosas de parte de nuestro Dios. Y si no, no te serán concedidas. Y luego le dice Eliseo, yo pido que la doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estaba leyendo en eso cuando empecé yo a ver cómo este hombre no era profeta, no era qué cosa, era un hombre, un criado. ¿De quién era ese criado? Elías. Cómo este hombre le pide al profeta que le dé no de su espíritu, sino que le dé doble qué cosa. ¿Cómo lo está pidiendo? Estaba yo meditando sobre ese texto cuando entonces empezó el Señor, ahora sí digo que fue el Señor a manifestarme. Bendito sea el Señor. Empezó, hermanos, esa claridad. Hay una elección. Oí, hermanos, dentro de mi pensamiento. Ahora comprendo, era la voz de Dios. Hay una elección que el hombre hace. Y luego rectificaba, el hombre de Dios. ¿El hombre de quién? Hay una elección que el hombre de Dios hace para sí, y hay otra elección que el hombre de Dios hace por ordenación de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermanos, sin saber, yo le decía a la hermana, búsqueme por favor estos textos. Y los empezamos a buscar, y quiero repetirlos para la gloria de nuestro Dios. Vamos a abrir en Números, el capítulo 11, versículo 16, sentados como están, un hermano que lo lea, para la honra y la gloria del Señor. Hasta ahí está bien. Su hermano estaba en estas cosas cuando empezó, hermanos, a ver esta situación. Más bien, esta claridad que empezó en mi mente. Hay una elección que hacen los siervos de Dios para ayuda de ellos mismos. Y hay otra elección. Y en esa elección empecé. ¿Y cómo hizo? Y luego empecé a buscar, porque, hermanos, ese pensamiento que brotó y que alguien me estaba diciendo, hay una elección que hacen los hombres. Y luego me rectificaba ese pensamiento, los hombres de Dios. ¿Los hombres de quién? O sea, ¿los siervos de quién? Y empezó, ¿y de dónde me viene eso? Era el Señor que me estaba iluminando, bendito sea el Señor. ¿Y en qué consiste? Esa elección que hacen los siervos de Dios, ¿es una elección válida? ¿Por qué? Porque es aprobada ¿por quién? Porque es aprobada de Dios. Solo que esa elección que hacen los siervos de Dios, la hacen para ayuda de ellos en su palabra. Vamos a ver por qué y cómo las comprobamos estas cosas. Y dijo Moisés a Jehová, dice en el versículo 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo?
¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿De qué se quejaba Moisés? ¿De qué se quejaba? De la carga que Dios le había, ¿qué cosa? ¿Quién le había puesto esa carga? ¿La podía llevar Moisés? ¿Le hacía? ¿Cómo se le hacía? Y por eso acude ante quién? Acude ante Dios y le empieza a decir, y luego dice, concedí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo. ¿Cómo decía Moisés? No puedo yo solo soportar a todo este ¿qué? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahí estaba. Esa elección de los siervos de Dios la hacen para ayuda de ellos. En esa elección que hacen de ayuda para ellos mismos, el Señor los deja a su propio criterio. Que ellos escojan los que ellos crean. Únicamente le dijo Dios a Moisés, solo una cosa, cerciórate que sean ancianos y que sean de qué cosas, de los principales. ¿Cuántos nombres le señaló? ¿Cuántos nombres? ¿Nombres? Ninguno. ¿A quién dejó esa elección? Y yo les decía a los hermanos, ¿cuántos ancianos habría en Israel? ¿70? Yo les ponía la apariencia, cuando vino un consejo del hombre, que fue de Jetro, le dijo en los asuntos materiales que tenían, mira, escógete tú varones, llenos de virtudes, esas cosas, esas cualidades, ponlos sobre 10, sobre 50, sobre 100, y sobre ¿cuántos? ¿Cuántos salieron de Egipto? Dice la palabra del Señor que salieron 500,000, ¿qué cosa? Sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿cuántos ancianos levantaría Moisés para dirigir sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 1000 y sobre más? ¿Cuántos elegiría? Muchos. Y de entre todos esos, ¿cuántos escogió? ¿Cuántos escogió? ¿Los que Dios le señaló? ¿Los que Dios le señaló? ¿Los que Dios le dijo a esos? ¿O los que Moisés? Los que Moisés hizo y creyó que le eran útiles para su ¿qué cosa? Para un ministerio. ¿Quién los eligió? ¿Estaban autorizados por Dios? Tan autorizados estaban que el mismo Señor puso del espíritu de Moisés ¿sobre quién? Y ya no iba a llevar la carga ¿a quién? ¿Para quién eran ayuda esos ancianos? Para Moisés, para el siervo de Dios llamado Moisés. Eran varones santos, habitaba el espíritu de Dios con ellos, eran hermanos escogidos de parte de nuestro Dios. Sí, eran de los escogidos de parte de quién? De parte de nuestro Dios. Tanto que algunos, tanto se creyeron, que dijeron el espíritu de Moisés, Dios nos puso sobre nosotros, somos iguales que quién. Pero eso ya entra en otro estudio, eso lo dejamos para otra ocasión. Viendo nosotros en la misma palabra del Señor, yo sé que ustedes han sido exhortados de esta manera, pero mi corazón es expresarles lo que el Señor pusiera en mi alma para edificación de vuestras almas. El Señor levantara más tarde en la misma iglesia del Señor, y dice en los Hechos, el capítulo 6, el versículo 3, para la gloria del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué eran esos 12? ¿Qué eran? Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué estaban haciendo aquellos hombres? ¿Tenían necesidad de ayuda? ¿Quién tenía necesidad de ayuda? ¿Dios? ¿Quién tenía necesidad de ayuda? ¿Para qué tenía necesidad de ayuda? Para que les ayudaran a las mesas y ellos más tarde pudieran con libertad predicar. ¿Qué cosa? No es justo. Búsquense, ahí no los eligieron ni ellos. Ahí permitieron que el pueblo los eligiera. ¿Para ayuda de quién? De los apóstoles y del mismo pueblo, para que les ayudaran al pueblo. Tan fueron autorizados de Dios que más tarde aquellos 7 se levantaron con el poder de quién. No solo para servir a las mesas, sino para qué cosa, para predicar qué cosa, el evangelio de Cristo. Y sobre ellos impusieron, ¿recibieron autoridad? ¿De quién recibieron esa autoridad? De los apóstoles. Nosotros vemos otra lección semejante. Esa lección no la vemos, hermanos, narrada de la misma manera, pero la vemos en la misma forma en la segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol San Pablo. ¿A quién se la escribió? A su hijo Timoteo. ¿Qué le decía en esta carta? Que Timoteo había sido ¿qué cosa? Había sido ungido, ¿por quién? Por el apóstol San Pablo. ¿Para qué? Para que le ayudara ¿en qué? Para que le ayudara en el ministerio que el apóstol andaba, ¿qué cosa? Y era cierto que Timoteo le servía al apóstol. Decía: a ninguno tengo tan unánime ni con tan sincera afición que me sirva. ¿Cómo le servía? ¿Cómo le servía? ¿Como hijo a qué cosa? ¿Cómo le servía a Timoteo? ¿A quién le estaba sirviendo? ¿Para quién era ayuda? Por eso Dios no le iba a recompensar. ¿Quién le iba a recompensar? Sí, hermano. El que ayudaba a sus apóstoles, ¿a quién estaba ayudando? Solo que esa ayuda era solicitada, era pedida, era demandada. ¿Por quién? Por los siervos de Dios. Por el siervo de Dios, Moisés, por los apóstoles y por el apóstol del Señor, el apóstol San Pablo. Y yo les decía, en el trabajo del ministerio, el apóstol del Señor también escogió muchos varones para ungirlos, para darles esa autoridad que en él recibía y para que ayudaran al apóstol de Dios en su trabajo. ¿En qué? En su trabajo. A unos los puso al frente de la iglesia, a otros los ungió, hermanos, con sus ungimientos que él tuvo. Y puedo decir, hermanos, en esa elección que el Señor quisiera, también fue alcanzado, hermanos, para estar al frente de una iglesia. ¿Para estar qué cosa? Al frente de una iglesia. Digo esto, hermanos, porque hablo con satisfacción. Su hermano, el ungimiento del pastorado no lo recibiera de manos del siervo de nuestro Dios. Fue escogido para que fuera entre los hermanos. Bendito sea el Señor. Esta elección la hacen los siervos de Dios, porque ellos necesitan ¿qué cosa? Ayuda. ¿Para qué? Para su trabajo. ¿Y ese trabajo lo va a recompensar el apóstol? ¿Lo va a recompensar quién? Porque si ellos lo hacen, es con la autorización de quién? Es con la autorización de Dios. Y sirviendo a ellos, ¿están sirviendo a quién? Están sirviendo a Dios. Pero el Señor ponía otra vez. Hay otra elección también hecha por los siervos de Dios. ¿Hay otra qué cosa? Otra elección hecha por los siervos de Dios. Solo que la palabra de Dios nos dice que esta elección no es propiamente a la voluntad de ellos, no es propiamente al deseo de ellos. Y esta elección es cuando ellos ya van a partir
de este. Vamos a ver en el libro de los Números, capítulo 27, versículo 18. Pero no vamos a leer del 18, vamos a leer desde el 12. Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo? Jehová dijo a Moisés. ¿Quién era Moisés? El siervo de Dios. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abaín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Que ya él iba a ¿qué? Que ya iba a dejar de vivir sobre qué. Ya no vas. Ya has trabajado, has hecho, has obrado. Ya, le dijo el Señor, te voy a ¿qué cosa? Te voy a recoger. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo. ¿Quién respondió? ¿Tenía cuidado Moisés? ¿Tenía esa preocupación? Le decía a Dios, si me vas a quitar, ¿quién va a dirigir a tu pueblo? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sean como ovejas sin pastor. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Dios? Si tú me vas a quitar, él le ponía, yo soy el que dirijo a tu pueblo, yo lo saco, yo lo introduzco, yo lo he reunido. ¿Quién había reunido a ese pueblo? ¿De quién era ese pueblo? Pero le decía que era de Moisés. Le decía que era de Moisés, o no decía que era de Moisés. Entonces Moisés podía con justicia decirle a Dios, pensando él, sí, pero Dios le estaba diciendo en aquellas cosas que mientras él estaba, él le entregaba ese pueblo. Pero una vez que él iba a ser levantado, ese pueblo era de quién? Era de, o se le iba a llevar Moisés. ¿Ese pueblo era de quién? Que si el apóstol San Pablo, vosotros labranza, ¿de quién sois? ¿Vosotros edificio de quién? Edificio de Dios sois. Tomando entonces esas cosas, le dice el Señor a Moisés, ¿sabes? Que escoge de entre los que tú veas más aptos para que pongas a uno en tu lugar. ¿Por qué te preocupas? Le contestó Dios a Moisés. ¿Por qué te preocupas? No elegí a los 70 ancianos y puse de tu espíritu sobre ellos. ¿No le dice así? ¿Estaban aquellos 70 ancianos? ¿Estaban? ¿Tenían la autoridad de Dios? ¿Quién les había dado esa autoridad? Dios. ¿Del espíritu de quién? Había hombres entonces. Fíjense, había hombres dirigidos por Dios. Había hombres que, hermanos, podían gobernar al pueblo. Le dijo Dios a Moisés, despreocúpate Moisés. Ahí tiene 70 varones. Ahí tiene 70 ancianos. Que se junten todos y entre todos escojan al más apto. ¿No dijo así? Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, en el cual voy a poner. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya el Señor tenía en su voluntad, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Varón en el cual hay, ¿qué cosa? Espíritu, y pondrás tu mano sobre de él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Qué hizo entonces Moisés? Eligió a un varón. Este varón fue elegido
por un siervo. Fue elegido por un siervo de quién? De Dios. Fue elegido por un siervo de Dios. Pero ¿quién le había dado esa orden? ¿Quién le había dado esa orden? ¿Para qué le había dado esa orden Dios? Para que estuviera él sujeto a Moisés en lo que Moisés le indicara, porque Moisés ya iba a hacer. Porque Moisés, ¿a quién le iba a dar cuenta a su pueblo? ¿A quién le iba a dar cuenta a su pueblo? 500 dan a manifestar, dan a entender que el Espíritu de Dios, cuando Él va a recoger a uno de sus siervos, Él mismo decida en sus corazones. Y Él mismo designa, hermanos, por su voluntad, quién es el que va a quedar en lugar de aquel al cual Dios va a, ¿qué cosa? Va a recoger. David no tendría generales, que él no tendría capitanes, que él no tendría hombres de guerra. ¿Quién los eligió? ¿Los eligió Dios? Vamos suponiendo tenía a Joab, vamos suponiendo tenía a Asael, tenía a Abisaí. ¿Quién eligió a esos hombres? ¿No los eligió Dios? ¿Quién los eligió? ¿Quién los eligió? David. ¿Para qué los eligió? ¿Para ayuda de quién? Pero cuando se trata del reino, ¿quién dice que elige? ¿Quién dice que elige? Cuando se trata de que Él va a dejar ese reino, ese pueblo que Él había reunido, ese pueblo que cada quien se fue como ovejas. ¿Sin qué cosa? Así dice la palabra del Señor. Cada quien se fue como ovejas. Ese pueblo que estaba separado y que el rey durante 40 años estuvo, ¿qué cosa? Estuvo reuniéndolo. Ese pueblo se lo iba a entregar a su hijo. Porque ya Dios lo había, ¿qué cosa? ¿Y de quién se valió Dios? Se valió de ese siervo. Bueno, hermano, entonces, porque Dios sabe que esos hombres son de reconocido, ¿qué cosa? De reconocido prestigio. ¿Era de reconocido prestigio Moisés? ¿Su voz era la voz de Dios? ¿Sabían que el que hablaba, lo hablaba de él? ¿O era Dios quien lo hablaba? Dios que era Dios. Y David era un siervo de Dios. ¿Hablaba mentira David? ¿Hablaba? Entonces, lo que David decía, ¿lo deberían de creer? ¿O lo creemos nosotros? Por eso dijo, a Salomón ha elegido quién? Jehová. Y nosotros creemos que fue Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque lo proclamó un siervo de Dios. ¿Porque lo proclamó quién? Porque lo dijo quién. Si Salomón se hubiera levantado y él hubiera dicho, yo, pero lo dijo quién. Lo dijo un siervo de Dios. ¿Lo dijo quién? Un siervo de Dios. Entonces nosotros estamos viendo que hay una elección que los siervos de Dios hacen para ayudarse a ellos, y otra elección que Dios, que esos siervos hacen por ordenación de quién. Yo quisiera que viéramos en Primera de Reyes 19:16. Dice, y le dijo Jehová, ¿quién le dijo? ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? A Elías. ¿Qué cosa era Elías? Un profeta de Dios. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael, tu rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Quién estaba dando esta elección? ¿Y a quién utilizaba Dios? Para que creyeran y para que obedecieran y para que se confirmara aquel reinado. ¿Quién lo estaba proclamando? ¿Un profeta de quién? ¿O un siervo de Dios? A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en su lugar. ¿A quién le dijo? A Eliseo, ungirás para que quede en qué. ¿No fue el que Elías hizo? ¿Cuántos profetas había? Si nosotros vemos más adelante, dice que corrían los profetas y le decían a Elías, y le decían a Eliseo, no sabe lo que hará, Señor. Ya lo sé, cosa, ya lo sé. ¿Había más profetas? ¿Había más profetas? ¿Eliseo era profeta? ¿Eliseo era profeta? No. ¿Qué andaba haciendo Eliseo? ¿Qué andaba haciendo Eliseo? Dice
partiendo de allí, dice el versículo 19, partiendo él de allí, o sea, Elías, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba. ¿Qué andaba haciendo? Que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué le había hecho Elías? Pero ya, aparentemente no le había hecho nada. Aparentemente, ¿qué cosa? Elías pasa, lo ve arando, echa su manto sobre él, y Eliseo siente el llamado de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces dice Eliseo: déjame, mi Señor, que vaya y me despida de mis padres. Elías, yo aseguro, sorprendido: ¿qué te he dicho yo? No había necesidad. Es que ya Dios le había, ¿qué cosa? Sin embargo, era necesario que lo dijera un profeta. Era necesario que lo dijera un siervo de Dios. Dice, hermanos, en el versículo, en la segunda de Reyes, el capítulo 2, versículo 9, cuando habían pasado, ya iba a ser, ¿para qué había elegido Dios a Eliseo? Para que quedara en lugar de quién? De Elías. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo te haya quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le pedía a Eliseo? ¿Qué le pedía? Lo que no tenía. ¿Qué le pedía? Lo que no tenía. Lo que no tenía. ¿Cuánto tenía Elías? Tenía uno. ¿Y cuánto le pedía Eliseo? ¿Cuánto le pedía? ¿Le pedía qué cosa? Doble porción. ¿Se la podría dar Elías? No. Pero Elías ya sabía que Dios era el que lo había, ¿qué cosa? Y como estaba hablando, él habló con aquella satisfacción y le dijo: ¿me ves cuando sea arrebatado de ti? Él estaba hablando como Dios, en lugar de Dios. Él estaba hablando por la voz de Dios, porque sabía que Dios lo había, ¿qué cosa? Elegido. Si me ves, te será así, ¿qué cosa? Y si no, no. Pero no vamos ahorita a tocar este punto. Pero vamos a ver, hermanos, en el versículo 14. Dice, hermanos, que entonces, tomando el manto de Elías que se le había caído, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué dijeron los profetas? ¿Supieron los profetas que había recibido doble porción? ¿Supieron los profetas que había recibido media porción? ¿Supieron los profetas que había recibido igual porción? Ellos no supieron nada. Ellos vieron que como Dios había sido con Elías, era con quien, y dijeron: aquí estamos para servirte. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Cuando yo estaba leyendo este texto, mi corazón saltaba de alegría. Cuando yo estaba leyendo, ahora, Señor, le dije: estás confirmando la bendición que me has dado. Ese día me levanté, hermanos, con lleno de alegría. Hermanos, estaba yo con aquella tranquilidad. Después de haber estado llorándole al Señor, me sentía con una tranquilidad. Y el Señor me permitiera hablar en la tarde. ¿Sabe el Señor que su hermano, ustedes lo conocen, es corto en la palabra, es corto en la expresión? 4 horas y cuarto no me bastaron, hermanos, para poder expresar lo que el Señor me había dado. Tuve necesidad de otras 2 horas y media al día siguiente, y después de aquellas 2 horas y media, la gracia del Señor fue con nosotros. Porque entonces les hice conocer, hermanos, esa es la bendición que el Señor ha tenido para su hermano Samuel. Ya el Señor tenía, hermanos, esa bendición. Les decía yo lamentaba en la situación que yo no podía tener. Estaba allí este señor Francisco Méndez, y yo le decía: el hermano Francisco
tiene la dicha, como Timoteo de decir, hermanos, el siervo de Dios sobre mí puso sus manos. Me subió al ministerio y me dijo, ese es pastor profeta. ¿Se acuerdan de aquella lección que dio? El hermano Francisco, que estaba allí, el señor les decía, el hermano Francisco tiene él con justa razón de decir, ¿y cuándo? Él por eso me insta y dice, tú di que te eligió el apóstol. ¿Usted qué puede decir, hermano Francisco? Porque usted fue ungido por el apóstol de Dios, poniendo las manos sobre usted, subiéndolo al ministerio y diciéndole que usted era pastor profeta. Hermano José Chávez tiene esa dicha porque fue elegido como pastor, doctor de la ley. Otros hermanos, también hermanos, el hermano Julián Zamora fue elegido como un pastor profeta. Entre ellos estaba también el hermano Jesús Méndez y el hermano Ramón Rodríguez. Fueron 4 los pastores profetas. Hubo, hermanos, ungimiento de otros profetas en su nivel, puesto que faltaban algunas pequeñas cosas. El hermano Guillermo Miranda fue otro obrero profeta que fue elegido. Ellos podían con justa razón. ¿Y tú? ¿Cómo andas predicando? ¿Saben? A mí me ungió el apóstol del Señor y me dijo, tú eres profeta, pastor. Tú eres doctor, pastor. Tú eres evangelista y por eso ando pregonando. Yo en la situación les decía, hermanos, cuando el hermano me decía estas cosas, yo me avergonzaba porque yo decía, ¿cómo les puedo sentar? El día de mañana este mismo hombre se va a levantar y me va a avergonzar. ¿Y cuándo se ungió el siervo de Dios? Hermanos, no sabía lo que mi corazón albergaba porque yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Es que, hermanos, yo fui elegido por el apóstol de Dios para que el ungimiento viniera de parte de nuestro Dios. Por eso las manos del apóstol no fueron puestas sobre mí para que yo pudiera bautizar, para que yo pudiera casar, para que yo pudiera presentar niños, porque el Señor le tenía una especial bendición. Es que no me quería para ayuda del apóstol, no me quería para ayuda del apóstol, me quería ¿para qué? Para que continuara la obra que levantara el apóstol. A Dios sea la gloria, desde ahora para siempre. ¿Cree la iglesia esta verdad? He hablado con sinceridad. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Vamos delante de Dios. Aleluya, decirle al Señor. Gloria sea al Señor Jesús. ¡Qué alegría embargó mi corazón! Porque así como vi vuestros rostros, vi los rostros de aquellos que un día antes eran contrarios. Más de 80 almas en la ciudad de Mexicali, un día antes. Más de 80 almas en la ciudad de Mexicali, 24 horas antes, se habían opuesto a su hermano y decían, este hombre no tiene ninguna autoridad. Pero al día siguiente, estos hermanos decían, hermanos, creemos en usted porque usted tiene autoridad de Dios. Bendito sea nuestro buen Padre Celestial. Cuando yo veía aquellos corazones, cuando yo veía aquellas almas, estaba un jovencito muy estudioso, muy bíblico, porque a mí él no me iba a contradecir nada, a mí él no me iba a debatir, él conmigo no iba a contender, decía a mis propios hermanos, a mi propio pueblo que el Señor me ha encomendado. A ellos mismos los tenía, ellos son los que me iban a avergonzar, ellos son los que me iban a afrentar, ellos son los que ya tenían sus textos, y hermanos, ellos iban a poner frente a su hermano para, hermanos, destruirle todo argumento. Sabe el Señor que todavía no terminaba mi explicación cuando se levantó aquel jovencito y levanta su Biblia y abre su Biblia. Y empiezo yo a ver, y entonces vi que su rostro ya no era el rostro de antes. Y me decía, hermano Samuel, yo soy el primero que estaba contra usted, y soy el primero que lo peso, lo que yo tenga en mi corazón. Siéntense un momentito, mis hermanos. Siéntense. Yo les hablaba de estas cosas
y les exponía la verdad de Dios, todo siempre dentro de la palabra del Señor. Yo que me sentía desarmado, yo que me sentía, hermanos, afligido, el Señor quiso poner esas piedras espirituales que son los textos que encontramos en la palabra del Señor. Entonces, seguía yo platicando con los hermanos, una vez que ellos mostraban esta adhesión, y mostrando esta adhesión a su hermano les seguía diciendo, una vez que ellos vieron, y ellos de por sí, hermanos, empezaron a hablar, les decía, y saben, hermanos, que en esto radica la seguridad de mi alma, en esto radica la seguridad de mi corazón, porque la elección, porque el apartamiento que hiciera Dios de su hermano, no lo hizo el pueblo, no lo hizo este hermano como lo estáis proclamando, porque si él lo hubiera hecho, yo en este instante diría, este ministerio es de los hombres, aquí está, y que el Señor les bendiga, pero este ministerio es de Dios, porque quien hizo la elección fue un apóstol de Dios. ¿Quién hizo la elección? No el hombre que se levanta y que dice nosotros le proclamamos, no, esa elección la hizo un apóstol de Dios. Por eso lo que mi corazón siente encuentra apoyo en la fe de todos ustedes, porque creímos en el apóstol de Dios. Encuentra apoyo en la fe porque vivimos por fe. Y si alguien no quiere encontrar ese apoyo en la fe, el apoyo lo tenemos en la palabra de Dios, porque ese apoyo lo hemos leído para la gloria de nuestro Dios. Entonces tenemos nosotros dos firmes anclas en que sustentarnos para la vida de nuestra alma. Ahora sí, puesto que les hablaba, yo les decía a esos hermanos, yo creo ahora sí, con toda libertad, hablarles como ahora sí miembros de la iglesia del Señor, descubrirles la verdad de Cristo el Señor. Entonces, la autoridad que tenía el apóstol de Dios, ¿de quién era? ¿Era una autoridad de quién? No. Y esa autoridad que Dios le dio al apóstol, no se la llevó el apóstol, porque el apóstol no la ocupa allá en el cielo. Esa autoridad Dios tenía que dejar. Es la misma, ¿qué cosa? La misma autoridad. Más grande. Tu hermano pudiera tomar algún texto, pero esto ya sería invención mía y yo hablo la verdad delante de Dios. Tu hermano podría decir, es un doble espíritu tomando el de Elías, pero tu hermano les habla con la verdad, porque la verdad da testimonio a vuestros corazones. ¿Cuál es el límite? ¿Será superior? No lo sé. ¿Será igual? No lo sé. ¿Será inferior? No lo sé. Yo sé que es la misma autoridad, porque viene de Dios. Y que cuando su hermano siente esa autoridad para obrar, entonces obra. Sintió esa autoridad su hermano por la inspiración de Dios para recibir al pobre pecador y decirle que aquí en la iglesia tendría vida en abundancia. Creo con toda fe y seguridad que ese hermano está dentro de nuestra iglesia y el Señor lo tiene como un hijo más aquí en el camino del Señor. Lamento con grande dolor que en este mismo instante, lamento con grande tristeza que en este mismo instante yo me sentí lleno del Espíritu de Dios y volteé con aquel hombre y le dije, a este hombre, ¿cree usted que su hermano sea un hombre de Dios? Y luego dijo, yo creo que es un siervo de Dios. Entonces le dije, ¿cómo es que si su hermano es un siervo de Dios, se ha apartado de la doctrina apostólica, admitiendo a un pecador y diciéndole que tiene vida y que puede ingresar a la iglesia en el momento en que su hermano le dijo, entra a la iglesia del Señor? ¿Se apartó de la doctrina de los apóstoles? ¿Sí o no? Sí, se apartó de la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿cómo puede ser siervo de Dios, hermano, si se ha apartado de la doctrina de los apóstoles? Hablando con él de estas cosas, sentí otra vez
Pero entonces lamento yo, hermanos, con grande tristeza, que sentí el poder de Dios una vez más. Pero lamento que no fuera para restaurar, sino al contrario, fuera para separar un miembro. Pero es la voluntad de Dios, sea bendito su nombre. No pude yo retractarme de lo que Dios ponía en mi corazón. No pude yo retractarme de lo que Dios había puesto en mi sentimiento inspirado por Él. Puesto que usted no acepta esta autoridad y que por sus palabras dice que su hermano se aparta de la doctrina, entonces usted queda apartado de la comunión de la iglesia del Señor. Si usted persevera en eso, persevere, pero sabe que va por un camino errado. Sabe que va por un camino de perdición. Que el Señor bendiga. Y es que Él todavía tiene compasión de la obra que hizo y quiere recompensar, que el Señor le bendiga. Digo, porque lamento, hermanos, porque su hermano volvió a hacer uso de esa autoridad. No como yo quisiera, no como yo deseara, sino como el Señor me inspiraba. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo está? Son los carnales. Hermanos, vuelvo a repetir, esa es carne. ¿Qué quieren decir? No, que es superior, porque el pueblo ha crecido. No, que es igual. No, que es inferior. Déjense de esas cosas que nomás vienen a perdonarnos. Ustedes tengan esa confianza que la autoridad es de Dios. Y que va a ser usada conforme Dios lo vaya. Conforme Dios lo vaya. El Señor, hermanos, confirme en vuestros corazones esto para la gloria de Cristo Jesús. Lamentamos, hermanos, no haber seguido nuestro recorrido. Nuestros hermanos en San Francisco nos estaban esperando. Hermanos, había una reunioncita de una casita de oración que ya tenían preparada. Otros hermanos que querían tener diestras con nosotros. Hermanos, pero para mí era más importante venir a comunicarles a ustedes el mensaje de Dios. ¿Lo han creído? Bendito sea nuestro Dios. Sé que, hermanos, esta autoridad que su hermano tiene no es para destrucción. No es para destrucción, es para edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Es para la gloria de Dios y para que ustedes vivan confiados que cuando ustedes aclamen, hermanos, y aclamen con sinceridad, Dios pondrá esa inspiración en mi corazón para que ruegue ante el Señor, para que escuche vuestras oraciones, y si hay en algunos pecados, los pecados les sean perdonados en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros no lo han creído, tienen razón, lo agarran para su propia destrucción. No hay quien, el día que cometan el pecado, no hay quien pueda pedir al Señor por esas criaturas, porque ellos están separados de Dios, porque el pecado hace ¿qué cosa? División entre Dios y entre los hombres. La niegan para su propia condenación. El Señor les dé como ellos crean y así sigan en su labor para que el Señor les pague cuando menos lo que han hecho en su trabajo dentro de la iglesia del Señor. Pero eso ya corresponde a Dios, no a nosotros. El martes 9 de junio de 1964, el fundador de la secta La Luz del Mundo, Aarón Joaquín González, fue balaceado por un marido que se vengó porque el hermano Aarón había abusado de su esposa. En el hospital donde fue llevado, pedía a gritos un sacerdote católico, pero sus familiares no quisieron llamar a ninguno. Los doctores lograron llamarle al padre José González Romo, y pidieron que a escondidas de los familiares fuera a confesar, y de hecho confesó a Aarón Joaquín Flores antes de que éste muriera. En torno a la muerte del hermano Aarón existen muy distintas versiones. La más creíble es que fue balaceado en la carretera Guadalajara a Colotlán, Jalisco, por un marido que se vengó porque el hermano Aarón había abusado de su esposa. Cuando llevaron el cuerpo de Eusebio Joaquín González al templo, Samuel le pidió a Julián Zamora y a Francisco Méndez que lo presentaran en la congregación. Algo que ignoran los miembros de La Luz del Mundo es que antes de que Samuel fuera presentado en el templo, fue llamado un notario público para que diera fe de que el cuerpo ministerial de La Luz del Mundo reconocía a Samuel Joaquín como su director general. Así que después de firmar ante el notario, fueron al templo y lo presentan Julián Zamora y Francisco Méndez. Ana Joaquín, hermana de Samuel, delante de la congregación sacó de entre sus ropas el anillo de su padre, diciendo: «La lámpara de Israel no se ha apagado. Está encendida», alumbrando mientras ponía el anillo en la mano de Samuel.
Naturalmente todo esto creó un gran malestar entre los pastores más antiguos, que difícilmente lograban reconocerle los atributos, derechos y autoridad de su padre Eusebio Joaquín González. Oficialmente Aarón nunca designó a su hijo Samuel como su sucesor. Sin embargo, Aarón sí mencionó en algún momento los nombres de algunos pastores de renombre en la congregación, pastores profetas como se les llamaba, entre ellos a Francisco Méndez Chávez y a Julián Zamora Magallanes, ya fallecido. Ante la posibilidad de que Francisco Méndez se encumbrara como posible sucesor, empezaron a correr el rumor de que el siervo de Dios había tenido un sueño donde veía a Méndez con cara de hiena, de lobo, y que esto lo había hecho cambiar de parecer. Este rumor todavía se utiliza en la congregación para explicar por qué precisamente el hijo menor de Aarón quedó como sucesor, si ni siquiera era diácono. ¿Qué pasó con los demás hijos de Aarón? Uno de ellos, Pablo, falleció a la edad de 12 años en la colonia 12 de octubre. El otro, Santiago, ha sido siempre un borracho y mujeriego, con amantes por toda la ciudad. Siendo estéril su esposa, Julia Córdoba, Santiago se dedicó a embarazar mujeres por todos lados y lo que hacía era quitarles a los niños para llevárselos a su mujer para que los criara, ante la complacencia de la madre de Samuel, Elisa Flores. Entre ellos están Santiago Joaquín Córdoba, Ariel Joaquín Córdoba y Ciurabe Joaquín Córdoba, mujer. Aarón Joaquín también tuvo víctimas sexuales, algunas son ancianas que aún viven en Jericó. Abusos sexuales de Eusebio Joaquín González, alias el hermano Aarón. Entre las víctimas de los abusos sexuales podemos mencionar a Guadalupe Avelar. Cuando Elisa Flores, la esposa de Aarón, supo que Guadalupe estaba embarazada, trató de presionarla para que abortara, pero ella se negó. Ante eso, decidieron correrla. Así, Guadalupe Avelar fue a parar hasta Tapachula, Chiapas. En esta ciudad dio a luz a un hijo de Aarón Joaquín, llamado Abel Joaquín Avelar. Cuando aún vivía Eusebio, mandó a José Chávez, uno de sus yernos, casado con María Joaquín, su hija mayor, a que buscara a su hijo Abel Joaquín Avelar, y lo recogiera, junto con su madre. Obviamente no le decía papá, sino tío. Esa fue la consigna, que cuando él llegara allí, tenía que decirle tío y no papá, para disimular ante la congregación. Guadalupe Avelar pidió perdón a la congregación como si el embarazo hubiera sido con otro hombre. Posteriormente Abel se casó y su papá le regaló una recámara, lo que provocó la envidia de sus medios hermanos, hijos de Elisa, entre ellos Samuel. Lo más curioso de todo es que lo incorporaron como pastor de la luz del mundo. Abel Joaquín perseguido por Samuel. Cuando murió su padre, alguien le dijo lo siguiente: te van a matar. Huye. Piensan mandarte de encargado a Nayarit. Huye, porque te van a venadear, te van a matar, para que no le hagas sombra a Samuel. Él huyó efectivamente de la colonia Hermosa Provincia, corriendo entre los milpales hasta la colonia Yáñez de la ciudad de Guadalajara, separándose definitivamente de la luz del mundo en 1965. El hermano Aarón tuvo también una hija con Ramona Olivares, de nombre Marta Joaquín, casada con un obispo de la luz del mundo llamado Guadalupe Hernández. Séquito real. De mujeres incondicionales de Samuel Joaquín Flores. Por otra parte, las más agraciadas de las mujeres del grupo de incondicionales, son las que forman el séquito real en la casa de Samuel, en el Palacio Real. Muchas de ellas se han encumbrado en la estructura ministerial mucho más que los obispos. A estas mujeres, la prensa elegantemente les ha llamado vestels, pero más que nada son mujeres muy agraciadas físicamente, que detentan el poder administrativo y el control de los diezmos y ofrendas. Las Barbies o muñequitas del hermano. Tenemos el caso de Magdalena Padilla Iñiguez y Magdalena Bravo Aramburu, alias Nena Jerem, consideradas como los brazos fuertes de Samuel. De hecho, Magdalena Bravo era el chofer de Samuel. Por su parte, Magdalena Padilla Iñiguez, que fue regalada por su propia madre a Samuel cuando contaba con escasos 13 años de edad, llevaba el control de los incondicionales. Entre las mujeres de la hermosa provincia se encuentran, además, Magdalena Bravo Aramburu, alias Nena Jerem, Teresita del Niño Jesús, Jadi Avelar, María de los Ángeles Ochoa Castro, Rosy, Sonia Campos, Sandra Manjares, Patti Manjares,
Saraí Cervantes, Aceico Quintero, etc. Esta lista continúa y según algunos dirigentes, todas las que siguen a continuación tuvieron fuertes problemas emocionales y huyeron de la casa de Samuel. Ellas son, Eunice Olivares, Miriam Manjares, Ana Medina, Silvia Martínez, Leticia Topete, Elisa Martínez, Osuelia Hernández Huerta y Marta García. La llamada Santa Cena. El 14 de agosto de cada año deben ir a Guadalajara a tomar la Santa Cena, porque todo el que no toma la Santa Cena en Guadalajara, si llega a fallecer en el transcurso del año, se condena. A partir de 1943 la Santa Cena, que no tenía fecha determinada, se establece para el 14 de agosto. El motivo era ir a Guadalajara para festejar el cumpleaños de Aarón. Un 14 de agosto nació el fundador, el hermano Eusebio Joaquín González. Naasón Joaquín García, el hijo menor de Samuel y Eva, es el sucesor de su padre. A partir del 14 de diciembre de 2014, Naasón es el líder máximo de la luz del mundo. La madrugada del 14 de diciembre Naasón Joaquín García se proclamó el nuevo líder, argumentando que Dios le habló y lo eligió como el pastor de la luz del mundo. Según lo que declaró, esto sucedió durante los 25 días que junto con su familia se mantuvo orando por la salud de su padre. En una de esas noches, afirma, uno de sus hermanos cayó arrodillado y abatido por el dolor y él pidió a Dios por su consuelo. Oí una voz muy fuerte, como un estruendo, y esa voz me decía, ¿por qué me pides consuelo, si tú has de dar consuelo a mi pueblo? Naasón preguntó a los aaronitas congregados en los funerales del hermano Samuel si creían en el llamado divino que estaba revelando. Estos afirmaron enfáticamente que sí le creían. Así inicia una nueva etapa en la vida de este grupo proselitista de origen mexicano, que lucha por extenderse en todo el mundo. La luz del mundo verdaderamente hace de Naasón Joaquín García, un verdadero mediador entre Dios y los hombres sin el cual no puede haber salvación. Si una persona recibe la salvación de Cristo y rechaza a Naasón Joaquín García no puede ser salvo. Aunque la secta Luz del Mundo hace creer a sus seguidores que se basa únicamente en la Biblia, lo cierto es que contradice la clara enseñanza bíblica. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, que el de Jesucristo. Convencen a sus engañados que lo que ellos enseñan es verdad sacando versículos bíblicos de su contexto. Por ejemplo, a pesar de que en la Biblia la tarea del apóstol era ser comisionado para predicar a Jesús, pero de ninguna manera los méritos del apóstol tenían parte en la salvación de los hombres, ellos encuentran pasajes para justificar su enseñanza antibíblica como los siguientes. Mateo 10:40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que si no aceptamos que Samuel Joaquín es enviado de Dios entonces no podemos ser salvos pues no estamos recibiendo a Cristo mismo. Gálatas 4:14 Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así al recibir a Samuel Joaquín se le recibe como un ángel de Dios y como a Jesucristo mismo. 2 Corintios 13:3 Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Así ellos dicen que Jesucristo habla por Samuel Joaquín como lo hacía por Pablo. 1 Corintios 9:22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Aquí ellos creen que Pablo salvaba, así hoy salvan a Naasón Joaquín García. Corintios 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, el peor pecado de esta terrible secta es la blasfemia y la idolatría. La exaltación de su engañador Naasón Joaquín García al puesto de nada menos que Cristo mismo. La luz del mundo exhibe la característica principal de las sectas, el presentarse como la restauración de la verdadera iglesia, y como la única iglesia verdadera de Dios en la tierra. Al igual que los mormones y testigos de Jehová, entre otras sectas, enseñan que existió una gran apostasía en donde la iglesia verdadera de Cristo se perdió, por lo que era necesario que fuera restaurada por el fundador de su grupo. Muy astutamente, para asegurar el éxito de su iglesia,
Desde su fundación, adoptaron la ideología y hasta el lenguaje oficialista del partido en el gobierno. No podemos olvidar que cuando Eusebio Joaquín González, Aarón, fundaba La Luz del Mundo, el gobierno de Calles intentaba desaparecer la Iglesia Católica en México y sustituirla con la Iglesia Apostólica Mexicana. Ante el fracaso de esta, se cambia la denominación, siendo muy importante para esa clase de fundadores el que su nueva iglesia tenga nombres emanados de la Biblia. Adoptó el rimbombante nombre la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo, un Team 315. Adoptando totalmente los lineamientos del gobierno mexicano. Eusebio Joaquín González, Samuel Joaquín Flores y Naasón Joaquín García pertenecen a la masonería del rito oriental mexicano y han transmitido a sus seguidores todo el odio de la masonería a la Iglesia Católica, a la que atacan con los mismísimos argumentos y lenguaje que utilizan los más jacobinos de los masones en el gobierno. La secta herética La Luz del Mundo está patrocinada por la poderosísima masonería internacional para tener una iglesia sumisa al poder político. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine y gobierne en sus corazones. Nuestro hermano Abel Joaquín Avelar nació en Tapachula, Chiapas, el 20 de junio de 1936, perteneciente a una pequeña familia integrada por el que fuera fundador de la Iglesia La Luz del Mundo, su padre el apóstol Aarón Joaquín González, su madre Guadalupe Avelar González, originaria de Nochistlán, Zacatecas, quien a su vez nació el 28 de febrero de 1924, convertida al Evangelio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Comienza su ministerio, siendo a la edad de 19 años, es enviado al municipio de Coachichinola, Morelos, a predicar el Evangelio, siendo ungido por el obispo general José María González el 14 de abril. Entonces es llamado el día 15 de septiembre del año 1958 por el apóstol Aarón Joaquín González, enviando a uno de los servidores de Dios, de nombre José Chávez, al domicilio donde vivía entonces el apóstol de Jesucristo, Abel Joaquín Avelar, siendo su domicilio en la calle Catoche número 38, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal. En el año 1959 cambia de domicilio en calle Jericó, esquina Pablo Valdés, Colonia La Hermosa, provincia, Guadalajara, Jalisco, siendo obediente al llamado por el hermano Aarón Joaquín, en donde se somete a su preparación ministerial. Pasado de 5 años de preparación, el 9 de junio de 1964, es llamado por Dios en revelación con estas palabras: no temas, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de ella. Y le dijo también: a ti te he dado, comienza a trabajar y levántate con esta autoridad, pues ya se te había anunciado por mi mensajero delante de muchos testigos. En el mes de marzo de 1993, en el interior del recinto de la Secretaría de Gobernación, me entregaron el registro oficial que nos identifica como Iglesia de Jesucristo. Después de un arduo trabajo y de entrega y dedicación, en los últimos años del siglo XX ha surgido una modesta iglesia conocida como Iglesia de Jesucristo, que es restaurada en este tiempo por el apóstol Abel Joaquín Avelar, bajo la dirección del Espíritu Santo. Hace ya muchos años que, siendo llamado a ser apóstol de Jesucristo y apoyado por un consejo apostólico, se hizo cargo de la misma y bajo la dirección del Espíritu Santo fue reafirmando Dios su ministerio con el transcurso del tiempo, con abundantes bendiciones, ya que Él lo usó poderosamente, alcanzando ya el mensaje varios estados de la República Mexicana, continuando Dios así con la restauración de la Iglesia de Jesucristo. De eternidad a eternidad es el Señor. Amén. Dios no tuvo principio. Cuando nosotros hablamos de un Dios que tuvo principio, lo estamos asemejando a nosotros. Es Dios tan grande su poder y su fin, que la mente humana, la mente finita, no alcanza a entender el gran poder de Dios. Si nosotros le pusiéramos fin
a Dios, entonces lo asemejamos a una cosa que inició en su tiempo y que